Entonces, pues bueno, el tema planteado para el día de hoy es el PET-CT con flúor, flúor 18 colina en el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, ¿vale? Entonces, pues muy bien, la agenda que les voy a proponer para el desarrollo de esta charla, entonces un par de generalidades anatómicas muy sencillas respecto pues claramente a las glándulas paratiroides y digamos que revisar por encima qué es flúor, qué es colina y por qué se emplea para este estudio, ¿listo? Los objetivos del estudio del PET-CT, el protocolo que nosotros proponemos desde nuestra experiencia, un par de casos y unas variantes. Entonces, muy bien, pues las glándulas paratiroides, tenemos presente que son unas glándulas endocrinas que cumplen, digamos que fundamentalmente un papel en términos de el metabolismo, regulación del metabolismo del calcio en el cuerpo. Son normalmente 4 glándulas que encontramos, digamos que en la cara posterior de la glándula tiroidea, partiendo de la premisa de que es posible encontrarlas de manera ectópica, es decir, decía el doctor Julián, a nivel mediastinal. Tienen una función, digamos que específica, y es la secreción de la paratormona. Y pues muy bien, ese PTH tiene una función, digamos que radica en 3 puntos principales y es facilitar la absorción de calcio a nivel intestinal, resorción de calcio a nivel óseo mediante la estimulación de la producción de osteoclastos, que sabemos que cumplen un papel metabólico en la fagocitosis en el hueso, y pues que reduce la excreción renal de calcio aumentando la excreción de fosfato. Bueno, muy bien, entonces indicación principal para un PET fluorcolina, diagnóstico de hiperparatiroidismo primario, teniendo presente que el hiperparatiroidismo puede tener, digamos que, diferentes características o diferentes tipos. Entonces tenemos el primario, que vamos a ver las causas que pueden eventualmente llevar al paciente a desarrollar este tipo de patologías, reconociendo que también podemos encontrar hiperparatiroidismos secundarios o terciarios, pero que ya digamos que en términos de etiología están de pronto manifestados por una causa clínica que tiene el paciente que puede estar asociada pues, a una insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces vamos a definir sencillamente ese hiperparatiroidismo primario como la secreción autónoma y no controlada de ese PTH, que va a cursar, digamos que de forma secundaria, con aumento en los niveles de calcio en este paciente. ¿Listo? Digamos que son los, en términos fisiopatológicos, las generalidades del hiperparatiroidismo primario. Entonces vamos a encontrar como primera causa de ese hiperparatiroidismo los adenomas paratiroideos, pues que son al final de las cuentas la indicación principal para la ejecución de este tipo de protocolos, sin desconocer que pueden también pues, aparecer este hiperparatiroidismo causado en menor proporción por una hiperplasia parotidia o por un carcinoma paratiroideo. Entonces, muy bien, las generalidades del flúor. Digamos que yo quiero mencionar esto porque es importante que todo el grupo de tecnólogos tenga claro durante la ejecución de sus protocolos, sea en medicina nuclear, sea en PET o sea en terapias radiometabólicas, digamos que las características físicas de cada uno de los isótopos que estamos trabajando. Entonces, digamos que si bien no es el objetivo ser expertos digamos que en física, sí es importante que conozcamos, por ejemplo, que el flúor puede tener unos niveles energéticos, un periodo de semidesintegración. De pronto los colegas del instituto, no sé si actualmente todavía hacen, por ejemplo, este protocolo, pero con carbono, entonces que pues va a tener unas condiciones de pronto de manejo, pues que son diferentes. Entonces, basados en eso, pues vamos a perfilar nuestra práctica, utilizar los blindajes necesarios y pues digamos que todo lo inherente a la práctica, ¿listo? Entonces el flúor 18, sabemos, se produce en ciclotrón. Básicamente lo que hacemos es que aceleramos un protón contra el núcleo de una molécula de oxígeno 18 y a partir de una interacción protón-neutrón vamos a generar inestabilidad atómica en esa molécula y va a cambiar de ser oxígeno 18 a ser flúor 18, ¿listo? Entonces ese protón va a generar inestabilidad en el núcleo de este átomo y por lo tanto va a empezar a generar energía de manera espontánea. Tiene un fotopico, una energía máxima de 511 kiloelectronvoltios, como casi que todos los trazadores que utilizamos para las imágenes moleculares en PET. Y tiene un periodo de semidesintegración de 109.7 minutos y esta de pronto digamos que, por ejemplo, en mi opinión, radica en la ventaja del flúor, por lo menos frente al carbono en términos de su periodo de semidesintegración. Si no estoy mal, el del carbono es de 20 minutos. Entonces, digamos que eso nos ofrece una ventaja, por ejemplo, en términos del transporte de estos materiales, teniendo presente pues, que la disponibilidad de ciclotrones pues, es un poco baja. Y pues básicamente tenemos que tener clarísimo que al ser un emisor beta positivo, lo vamos a emplear únicamente para la marcación diagnóstica, ¿listo? Ya en las charlas anteriores pues vimos que por ejemplo en el caso del lutecio es un emisor beta, es decir, son betas pero este es positivo, el otro es beta negativo, que es lo que facilita debido también a su fotopico
generar o depositar más bien niveles citotóxicos de radiación que permitan hacer un efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces esas generalidades son claves, entenderlas y tenerlas presentes para la práctica diaria en PET. ¿Listo? Entonces la colina es un análogo fosfolipídico que se integra o se incorpora en la membrana de las células que están en proliferación. Básicamente esa es la cuestión, teniendo presente que esos fosfolípidos hacen parte, vamos a definirlo, de la estructura celular propiamente dicha, y de pronto ustedes dirán, si se integra a la membrana de las células que están en proliferación, entonces ¿por qué no utilizamos colina para todo? Entonces tenemos presente, por ejemplo, que el doctor nos decía que al final de las cuentas la imagen molecular es el resultado de una imagen biomédica en vivo y de la biología propiamente dicha, biología celular o molecular de un tejido, de un órgano, de una célula. Y en ese orden de ideas pues tenemos que tener presente que hay diferencias en términos histológicos, por ejemplo, unos expresan receptores de somatostatina, una glicoproteína como el PSMA, perdón, y en este caso vamos a ver que la captación la vamos a ver aumentada debido a la sobreexpresión de la colina quinasa, por ejemplo, en este caso. Digamos que tenemos que tener presente que no únicamente, como nos decía el doctor, se utiliza para el hiperparatiroidismo primario, sino que también en otros escenarios clínicos, en otras partes se utiliza para la próstata, ¿listo? Claramente con las modificaciones pertinentes en el protocolo. Entonces básicamente tenemos presente que las células tumorales tienen una tasa metabólica alta y por lo tanto pues la expresión de la colina pues va a ser alta, ¿listo? Entonces el objetivo del estudio, digamos que para englobarlo, es aprovecharnos de pronto de la ventaja en términos de resolución espacial que nos ofrece la tomografía por emisión de positrones para estudiar lesiones que eventualmente son muy pequeñas, ¿listo? Entonces ubicación de glándulas hiperfuncionantes y de menor tamaño que probablemente escapan a la resolución espacial de la imagen gamagráfica convencional con isonitrilos. Y el fracaso diagnóstico del hiperparatiroidismo primario en términos de su etiología, teniendo presente que el diagnóstico del hiperparatiroidismo pues, es netamente bioquímico. Entonces, tenemos esta imagen, es una imagen en un mismo paciente, pero estamos viendo pues, que tiene patrones muy diferentes, asociados específicamente a la resolución espacial. Incluso vemos que la imagen superior pues, se ve más pixelada, seguramente que las matrices con las que adquirimos los protocolos pues, son completamente diferentes, y es allí donde quiero mostrarles la ventaja de la imagen del PET frente a la imagen de gamografía con isonitrilos. Digamos que no desvirtuar la utilidad de la gamografía con MIBI, pero sí demostrar pues, que claramente en la imagen de PET pues, hay una ventaja. Pues muy bien, el protocolo que nosotros utilizamos para el TAC. Entonces, un scout de 400 milímetros, teniendo presente pues, que nosotros hacemos en nuestro protocolo únicamente 2 BET, o en la mayoría de los casos hemos visto que nos da rendimiento diagnóstico, bueno, nos lo han dicho los médicos, la adquisición de un solo BET. ¿Listo? Entonces tenemos un scout de 400 milímetros y hacemos una adquisición helicoidal de 3.75, ya vamos a ver que hacemos reconstrucciones o digamos que procesos retrospectivos frente a estas imágenes crudas. Hacemos la utilización de un software que nos va a permitir mitigar artificios que nos van a mostrar la imagen, y vamos a obtener imágenes, digamos que orientadas a una ventana en tejidos blandos con niveles, ventana y nivel de 440 respectivamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Tenemos, por ejemplo, esta imagen de TAC, en la izquierda pues vemos que es una imagen que tiene, digamos que es una imagen más limpia, no tiene tanto ruido, y esto obedece a que hay un artificio que se puede presentar que se denomina un artificio por endurecimiento de rayo, que puede presentarse, por ejemplo, en estructuras muy densas, como por ejemplo el hueso, o en casos en los que el paciente, por ejemplo, tiene metal, no sé, una calza o algún tipo de pronto de implante metálico. Entonces, en este caso juega un papel fundamental estos software, que es el MAR y el IQ, que es el Metal Artifact Reduction, y el IQ el GENS que utilizamos. Entonces la cuestión está en que las tecnologías existen, claramente los equipos pues son muy modernos. Nosotros pues digamos que proponemos este protocolo basados en el equipo que nosotros utilizamos, pues que es un PET digital. Sin embargo, pues las tecnologías están disponibles, pero hace falta pues el entrenamiento para que se puedan, digamos que utilizar de la forma adecuada, entendiendo que pues el protocolo que nosotros proponemos está basado en un equipo específico que utilizamos, sin embargo, vamos a encontrar que en otros servicios lo harán de otra forma, y no porque lo hagan diferente significa que lo hagan mal. Precisamente de esto se trata ese tipo de eventos, y es hacer transferencia de la experiencia y que nosotros digamos, oiga, en otro lado lo hacen de otra forma y funciona. Digamos que eso es lo enriquecedor de este tipo de procesos académicos, ¿listo? Entonces, el protocolo que nosotros hacemos para el PET propiamente dicho, utilizamos una dosis de 0.1 milicurios por kilogramo
hacemos imágenes por protocolo a 120 minutos, sin embargo supeditado a orden médica o eventualmente, digamos que en la medida en la que conocemos nuestro protocolo y nuestra práctica, pues sabemos si el paciente podría beneficiarse de imágenes tardías. Hacemos 1 o 2 BET basado pues en esa imagen de ese scout que les muestro. Y en términos generales es una adquisición que no supera los 10 minutos. ¿Listo? Entonces tenemos el primer caso, es una paciente de 69 años con un cuadro de hiperparatiroidismo primario de 2 años de evolución. La paciente inicialmente llevaba una imagen gamagráfica en un protocolo de doble fase y con sustracción digital con un isonitrilo, que pues digamos que en términos generales no nos demuestra la sustracción que haya sobreexpresión o expresión de ese isonitrilo que sea compatible con un adenoma paratiroideo. Entonces le hacemos al paciente pues un SPECT, ahí vemos los 3 planos anatómicos, vemos que hay pues digamos que depuración de ese isonitrilo por parte de la glándula tiroides, pero no una lesión focal que pueda ser compatible, por lo menos metabólicamente activo con un adenoma paratiroideo. Hacemos el SPECT-CT de la misma cuestión. Digamos que en este caso pues encontramos que no hay cambios que sugieran pues el adenoma paratiroideo. Ahora ese mismo paciente es llevado para un PET con colina, entonces tenemos a la parte superior la imagen axial del PET sin corrección y la imagen pues del Q-Clear que nos da el PET digital, que es una imagen corregida, y pues creo que es bastante claro que pues ahí encontramos una lesión que está sobreexpresando colina, que probablemente pues va a ser el adenoma paratiroideo, la respuesta pues a ese interrogante clínico que nos da el tratante. Y pues ahí tenemos una lesión de 5 milímetros con SUV máximo de 3.7 que es sugestivo de un adenoma paratiroideo. ¿Listo? Entonces digamos que como les decía, pues no es desvirtuar la gamografía, pero sí demostrar las ventajas que tiene en términos de resolución espacial el PET. Entonces tenemos este caso, de pronto a ustedes les llama la atención en la imagen de la tiroides que hay una captación muy focal, sin embargo pues no tengo el dato preciso, pero podríamos estar hablando por ejemplo de un adenoma no paratiroideo sino tiroideo, teniendo presente que este es un protocolo en el que se hace una sustracción digital y les quiero contar que esa sustracción se hace pues a partir de la imagen de tiroides y la imagen de la hora que es metabólicamente la que nos está demostrando, por decir de alguna forma, el pico de captación del isonitrilo. Entonces hacemos una resta digital, básicamente eso es lo que hace el equipo, y básicamente le pedimos que a esa imagen de la hora le haga una sustracción digital del TCO4, de modo que nos demuestre que está captando realmente el MIBI. Entonces vemos que es una imagen negativa. Lo mismo hacemos SPECT, hacemos la fusión, no vemos una imagen digamos que específicamente que nos demuestre el adenoma, llevamos el paciente a un PET, la misma cuestión, y al final de las cuentas tenemos pues que es un caso positivo para adenoma paratiroideo en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho. Y ya está, hiperparatiroidismo en un paciente masculino, 4 años de evolución, vemos que es supremamente clara la captación, digamos que estos son muy raros, a veces son mucho más pequeños, realmente representan un reto diagnóstico pues para los médicos claramente, y pues ahí es donde entra a jugar un papel fundamental el tecnólogo, y es hacer unas imágenes de calidad que le permitan al médico tener elementos de juicio suficientes para hacer un diagnóstico pues muy preciso, y trabajando claramente pues articulado con todo el grupo, y para nosotros poder hacer parte del grupo de manera activa pues tenemos que tener los elementos necesarios y eso solamente pues nos los da estudiar. Básicamente esa es la cuestión. Un par de variantes, segundos adenomas, ectopías y de apariciones tardías. ¿Listo? Entonces segundos adenomas, entonces tenemos este caso, este paciente, ustedes verán seguramente ahí arriba la captación que es muy ávida, pero digamos que en el tercio medio de ese lóbulo tiroideo también tenemos otro, entonces tenemos acá el de tercio medio y el de tercio superior que nos está mostrando que este paciente cursa con 2 adenomas paratiroideos, no es un hallazgo tan común, pero pues quería mostrarles que puede que eventualmente encontremos este tipo de cosas. Y tenemos unos ectópicos, nos decía el doctor que durante la etapa embriológica pues hace un descenso la glándula paratiroides, pero no finalmente para ubicarse en el respaldo de la glándula tiroidea, sino en lugares pues que no son convencionales. Entonces ahí lo tenemos, hacemos la imagen del PET en este paciente y encontramos pues que tiene una lesión hipermetabólica que nos está representando pues la existencia de un adenoma paratiroideo localizado en la porción o en el aspecto posterior del esófago a la altura de T2. Y de aparición tardía les quiero contar que nosotros por protocolo hacemos imágenes a los 120 minutos, pero eventualmente hacemos imágenes, si bien no es que la imagen de pronto tardía nos diga, oiga, no había nada en la de 120, la tardía nos muestra que es positivo. A veces básicamente se hace la imagen con el fin de determinar que el estudio es 100% negativo o que algunas imágenes que son dudosas pues se pongan de manifiesto y pues claramente le facilite también al médico poder evaluar ciertas estructuras.
imagen adquirida a los 120 minutos y a los 150 minutos, que nos demuestra que hay un poco más de sobreexpresión de esa colina. Y listo, muy bien. Básicamente, pues en nuestro servicio, nuestra experiencia, empezamos a hacer colinas desde marzo de 2021, más o menos actualmente con un promedio de 30 colinas mensuales, para un total aproximadamente, creo que ya superamos los 300 pacientes, y pues básicamente pues que esa es nuestra experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y más que, como les decía, desvirtuar la gamografía convencional es demostrar que tienen sus ventajas en términos de disponibilidad en los centros médicos. La fluorcolina, pues menos tiempo en cámara, sabemos que la captación pues eventualmente puede ser larga, digamos que tiene ventajas en términos de resolución espacial y para imágenes que escapan pues a la resolución de la imagen gamagráfica, y por otro lado el MIBI, pues que hay mayor disponibilidad, es menor costo, y pues que también es una imagen que desde el punto de vista clínico pues tiene muy buena sensibilidad. Pues eso era todo, muchísimas gracias.